Entonces, como les decía, lo que vamos a ver hoy es el tratamiento vixeliano del capital. Si recuerdan, lo que vimos la clase pasada era que la teoría marginalista funcionaba relativamente bien cuando tenía que explicar los precios y la distribución por medio de trabajo y tierra, es decir, cuando los únicos factores productivos eran el trabajo y la tierra, pero empezaba a meterse en problemas cuando tenía que incluir dentro de los factores productivos al capital. ¿Qué particularidad tiene el capital? El capital tiene como particularidad que cumple un doble rol. Es un factor productivo, un input, y por lo tanto debería ser incluido entre parte de los datos, porque como todos los endowments en la teoría marginalista, es un dato, es decir, las dotaciones de trabajo y de tierra que tiene la economía son un dato en la teoría marginalista, y también debería serlo el capital. Pero el capital tiene la particularidad de que también es producido, es decir, los bienes de capital son producidos, porque uno produce medios de producción. Y entonces, como tales, tienen que producirse si es rentable producirlos. Es decir, solamente se producen bienes de capital si la tasa de ganancia que se obtiene produciendo el bien de capital es la tasa de ganancia promedio de la economía. Ni más ni menos que eso. El hecho es, sin embargo, que cuando fuimos a ver cómo Walras trataba el capital, lo que veíamos era que Walras lo que incluía entre los datos era a los medios de producción, es decir, la cantidad de insumos que hay en un momento dado en la economía. La cantidad de tractores, la cantidad de rastrillos, la cantidad de clavos, la cantidad de martillos. Eso es un dato. O sea, cuánto de cada uno de estos bienes de capital. Y el problema que tenía ese tratamiento del capital era que era incompatible con la uniformidad en los retornos. Y era incompatible en la uniformidad de los retornos porque justamente si aumenta la demanda de bienes que necesitan rastrillos para ser producidos, la forma de que se satisfaga esa demanda es aumentando la producción de rastrillos. El hecho de que no se satisfaga esa demanda es que va a haber exceso de demanda en la producción de esos bienes y exceso de demanda en la producción de rastrillos, y ese exceso de demanda se va a traducir en una mayor tasa de ganancia en relación a los otros sectores. Pero como para aumentar la producción y eliminar el exceso de demanda se necesita aumentar la producción de rastrillos y los rastrillos son un dato, tenemos un problema. Entonces, la conclusión a la que llegábamos, el propio Walras llegaba a esa conclusión, era que si queremos determinar una posición en la que las distintas mercancías tienen precios tales que el retorno de ganancia, el retorno sobre el capital invertido que manifiestan esos precios es uniforme, los bienes de capital no pueden ser datos. Los insumos que hay para producir, los inputs, no pueden ser un dato, como es la cantidad de tierra o la cantidad de trabajo. Tienen que ser variables endógenas. Entonces, lo que pasamos a estudiar en la clase de hoy es el tratamiento alternativo, es decir, cómo hacemos para poder lidiar con esta doble naturaleza del capital que es, ok, son variables endógenas. Los bienes de capital son variables endógenas. ¿Por qué son variables endógenas? Porque cuánto de cada bien de capital se produce no está determinado de antemano, o cuánto de bien de capital existe en equilibrio no está determinado de antemano, sino que es el resultado del propio proceso de ajuste. Pero además, la teoría marginalista tiene que poder incluir algún factor que dé cuenta de la retribución al capital. Porque si no, el problema que tenemos es que nos falta determinar cuánto se lleva el capital, es decir, nos falta determinar la tasa de ganancia. Entonces, la dificultad que se encuentra
el tratamiento austríaco-vixeliano del capital, pero en realidad no solamente el tratamiento austríaco-vixeliano, sino que también, por ejemplo, el tratamiento marshalliano, es que cómo se escribe la ecuación que iguala oferta y demanda de capital, de alguna manera. O sea, cómo se escribe la ecuación que permite determinar la tasa de ganancia de la economía. Tenemos una ecuación que determina los salarios que surge, digamos, de la igualdad entre demanda y oferta del factor trabajo. Tenemos una ecuación que determina la cantidad de retribución que se lleva a la tierra como igualdad entre oferta y demanda de tierra. ¿Para cuánto se lleva el capital? Esa es la pregunta que deberíamos poder responder. Y para eso necesitamos una igualdad, una condición que establezca la igualdad entre oferta y demanda de capital. En la teoría marginalista balraciana, de Balrà, esa igualdad entre oferta y demanda de capital no está. Lo que tenemos es igualdad entre oferta y demanda de distintos bienes de capital, y después tenemos la igualdad entre oferta y demanda de ahorro, que se supone que esa condición debería ser suficiente para determinar la tasa de ganancia, y la clase pasada vimos que no. Lo que hace Wicksell y lo que hace anteriormente von Baber, que es desarrollar la idea de periodo de producción. El periodo de producción, como se argumenta en la clase, digamos, es una manera de sintetizar la cantidad de capital con un índice de tiempo. Cuánto capital tiene la economía está representado, o cuánto capital necesita un determinado proceso para ser producido, se sintetiza desde el momento, se sintetiza por el tiempo que transcurre desde el momento en el que el bien empieza a ser producido hasta el momento en el que el bien termina de ser producido. Pero no solo el proceso de producción del bien de consumo final, sino todos los bienes de capital que son producidos para elaborar el bien de consumo final. Entonces, la primera forma que encuentra von Baber y Wicksell de medir esa cantidad de tiempo es con lo que se conoce periodo promedio de producción. El periodo promedio de producción trata de captar la idea de que para producir un determinado bien de consumo hay distintos métodos productivos, y esos distintos métodos productivos lo que hacen es representarse mediante una cierta cantidad de tiempo promedio que transcurre desde que se inicia la producción del bien de capital, que forma parte del proceso para producir el siguiente bien de capital, que forma parte del proceso para producir el bien de consumo, hasta que se produce el bien de consumo. Entonces, cuanto más tiempo tarde desde que se produce el bien de capital inicial hasta que se produzca el bien de capital final, más capitalístico será el proceso productivo. Y entonces podemos rankear a los distintos métodos productivos para producir un determinado bien de consumo de acuerdo a la cantidad de tiempo que elapsa desde el inicio del proceso hasta el final del proceso, que es la producción del bien de consumo al mercado. Y lo que mostramos en la primera mitad de la clase, o sea, de la clase de hoy, es que este concepto de periodo medio de producción funciona, es decir, es posible rankear a los distintos métodos productivos de acuerdo al tiempo promedio que tienen, o la cantidad de tiempo promedio que tienen incorporado, pero tienen la desventaja de que para llegar a ese resultado se necesita de supuestos muy, muy restrictivos. El supuesto más restrictivo es que el proceso es incompatible con la uniformidad en la tasa de retorno. O sea, necesita para ser
calculado el periodo medio de producción, que los precios se midan a partir de la tasa de interés simple y no la tasa de interés compuesta. Y la tasa de interés simple, que solo capitaliza, es decir, no contabiliza intereses sobre el capital invertido periodos anteriores, sino que solo contabiliza intereses sobre el capital nuevo, digamos, no es compatible con la uniformidad de la tasa de ganancia como muestro en el texto, como muestro en la clase y como se muestra en el texto. Entonces, hago una pequeña pausa ahora, es decir, y les pregunto si sobre esta primera mitad de la clase, que tiene obviamente un montón de determinaciones y un montón de puntos para ser discutidos, pero yo estoy haciendo el hilo de repaso, digamos, ¿hay algún elemento que querramos discutir? ¿Hay algún punto que valga la pena discutir? ¿No hay ninguna pregunta? El resto, Marlene dijo que no, pero el resto, Pablo, Leandro, Macarena y Mariana. Por mi parte no, profe. No, no. Ok, bueno. Entonces, la segunda parte lo que hace es tratar de mostrar cómo hace Vixel en este caso para lidiar con el periodo absoluto de producción, que es un concepto que no necesita de la tasa de interés simple, es decir, Vixel se da cuenta que no es necesario, o sea, que los supuestos bajo los cuales estaba construido el periodo medio de producción son realmente muy restrictivos, y lo que hace es tratar de levantar esos supuestos restrictivos, en particular, como les decía, que la tasa de interés deje de ser una tasa de interés simple y pase a ser una tasa de interés compuesta, que dé cuenta de la uniformidad en la tasa de retornos, y además que pueda ser compatible con varios factores productivos. Como se explica en el texto, o en la clase, digamos, cuando hay más de un factor productivo, el periodo medio tampoco funciona. Funciona cuando hay trabajo, pero cuando hay trabajo y tierra, dejamos de tener un periodo medio que sea puramente técnico y que permita rankear a partir del tiempo promedio los distintos métodos productivos. Entonces, el problema cuando se construye el periodo de producción, el periodo absoluto de producción de Vixel, es que, por un lado, la igualdad entre oferta y demanda de capital, es decir, la ecuación que debería determinar la tasa de interés, es una ecuación que tiene, de un lado, la demanda de capital, la cantidad de bienes de capital que demanda la economía, que es el precio del bien de capital por la cantidad de bienes de capital que se demandan, pero eso se iguala a una cierta cantidad de valor, que es la cantidad de capital que se supone que posee la economía en un momento dado. O sea, sobre un periodo de tiempo determinado. No aquí ahora, sino en una economía, en un momento, en un determinado periodo de tiempo que da cuenta de la economía bajo estudio. O de las características que posee la economía bajo estudio. Pero igualar una cantidad de oferta con demanda de capital y decir que esta economía tiene, digamos, una cierta cantidad de capital, una cierta cantidad de capital en valor, una cierta cantidad de dinero, digamos, para destinar a la producción de bienes de capital, tiene como problema que para decidir o para determinar cuánto capital le voy a dedicar a esta economía, para determinar cuánto recursos
de capital tiene esta economía, tengo que saber los precios de las mercancías que se producen para poder determinar el P por Q. Es decir, si en esta economía hay 20 millones de dólares en capital, esos 20 millones de dólares en capital o 20.000 millones de dólares en capital o lo que el número que quieran, digo, porque 20 millones de dólares no es nada, y 20.000 es poco también, pero no importa, una cierta cantidad de capital, esos 20.000, no importa, millones de dólares representan una cierta cantidad de bienes y valor de esos bienes. Pero entonces, yo quiero utilizar, o sea, yo quiero determinar precios y distribución. Yo quiero saber cuáles son los precios de las distintas mercancías, entre ellos la de los bienes de capital, y cuál es la tasa de interés o de ganancia promedio que rinden esos bienes de capital y los distintos bienes en la producción. Pero para saber eso yo necesito saber, dice Bixel, cuánto es la cantidad de capital que tengo en la economía. Pero para saber cuál es la cantidad de capital que tengo en la economía, tengo que saber los precios de los distintos bienes de capital para poder evaluarlos. Y obviamente para saber los precios necesito saber la distribución, como sabemos de la primera clase. Entonces, el análisis de Bixel cae en un vicio circular, digamos, cae en un análisis circular, porque Bixel, consciente de que no puede decir que en esta economía hay una cierta cantidad de bienes de capital en términos físicos, porque si no, no puede determinar una uniformidad en la tasa de ganancia, consciente de que no puede utilizar el periodo medio de producción, porque si utiliza el periodo medio de producción tampoco puede determinar una tasa de ganancia uniforme, recae en el periodo absoluto de producción, que lo obliga a determinar la cantidad de capital como una cantidad de valor. Pero la cantidad de capital como una cantidad de valor presupone que los precios de las mercancías que forman el capital se conocen. Y para conocer los precios de esas mercancías que forman los bienes de capital, que son valuados a los precios de equilibrio, necesito saber la tasa de ganancia y la cantidad de capital que era parte de los datos, supuestamente. Entonces termino cayendo en un análisis circular porque para conocer los precios necesito conocer la cantidad de capital y para conocer la cantidad de capital necesito conocer los precios. Entonces termino, digamos, dando una vuelta en círculos. Ese problema, digamos, es un problema irresoluble y es lo que se conocerá como el problema de la oferta de capital, lo que Petri discute como el problema de la oferta de capital, pero además en Bixel hay un problema adicional que es el problema de la demanda de capital, y que es lo que se discute en profundidad cuando se discuten las controversias de Cambridge la semana que viene, pero en Bixel el problema se manifiesta de una manera en particular. En la segunda parte de la clase, se muestra cómo Bixel trata de justificar que una caída en la tasa de interés debería, por medio de las igualdades entre los productos marginales, estimular la producción de bienes que necesitan más de factores pasados, y lo contrario ocurre cuando sube la tasa de interés. Y cuando cae la tasa de interés y se estimula la demanda de bienes o del uso de métodos que necesitan más de factores pasados, lo que se está haciendo es utilizar, según Bixel, métodos que son más capitalísticos, o sea, que requieren más capital para ser producidos. Pero como se muestra al final de la clase, el análisis de Bixel tiene sentido cuando los factores productivos son solamente dos. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, un bien presente y un bien pasado. O un factor presente y un factor pasado. Pero cuando tenemos más de dos factores, por ejemplo, cuando tenemos tierra y trabajo pasados y presentes, o sea, con la tierra pasada y el trabajo pasado se produce un bien de capital, ese bien de capital coopera con el trabajo presente y la tierra presente para producir eventualmente el bien de consumo. Lo que se muestra es que en ese caso, una caída en la tasa de interés es perfectamente compatible con un aumento una disminución, perdón, en la demanda de factores pasados y trabajo y tierra. O sea, la caída en la tasa de interés es compatible con un aumento de
la demanda de factores presentes, tanto de trabajo como de tierra. Lo cual contradice el análisis de Wicksell, que es válido solamente para cuando hay dos factores. Entonces, el tratamiento del periodo medio de producción tiene el problema de que es incompatible con la tasa de ganancia. Y el problema y el tratamiento del periodo absoluto de producción tiene el problema de que no puede determinar la oferta de capital, pero tampoco puede construir una curva de demanda de capital que se relacione negativamente con la tasa de interés. Eso es lo que se muestra al final de la clase. Mientras que el tratamiento walrasiano del capital tiene el problema, como el periodo medio de producción, de ser incompatible con la tasa de ganancia uniforme. Ahora uno podría decir, bueno, pero vos no estás explicando toda la teoría marginalista, vos estás explicando solamente dos autores, por ahí hay otros autores que determinan una posición basada en endowments, preferencias y tecnología que sea compatible con la tasa de ganancia. Y la verdad en realidad es que no, porque no hay más posibilidades de tratamiento del capital que el tratamiento walrasiano o el tratamiento wickseliano. Todos los demás tratamientos que encuentren van a ser de una o de otra forma. O sea, van a ser compatibles con el tratamiento wickseliano, tratar al capital como una cantidad de valor. Por ejemplo, en Marshall, de manera escondida, tenemos el tratamiento que acabo de llamar wickseliano, que en realidad es más general que wickseliano, es el tratamiento del capital como una magnitud de valor. Y en toda la teoría moderna, walrasiana, o sea, en toda la teoría moderna marginalista, la que ven en los libros de textos más avanzados, lo que tenemos es el tratamiento walrasiano del capital. Es decir, si uno se pusiera a, no es objetivo de este curso, pero si uno estudiara las versiones más modernas de la teoría marginalista, en ninguna de ellas se observa la uniformidad sobre el capital invertido, la uniformidad de retorno sobre el capital invertido. Entonces uno puede concluir que la teoría marginalista es, o fracasa, digamos, en el intento de resolver el viejo problema que nos planteamos al inicio del curso, que es determinar una posición que sea compatible con la uniformidad, una posición normal, una posición que sea compatible con la uniformidad de retornos sobre el capital invertido. De todas las, fíjense que de todos los tratamientos que vimos el tratamiento de Marx, el de los clásicos, el tratamiento de Sraffa, el tratamiento de Walras, el tratamiento de von Baberg, el tratamiento de Wicksell. El único que es satisfactorio para determinar una posición normal es el tratamiento de Sraffa. La diferencia es que los defectos de la teoría clásica, o sea, de los autores clásicos, de los clásicos y Marx, pueden resolverse justamente mediante el tratamiento de Sraffa. Es decir, Sraffa parte de los mismos datos de los cuales parten los autores clásicos para explicar los precios y la distribución, pero en vez de utilizar un procedimiento secuencial, utiliza un sistema de ecuaciones que permite determinar simultáneamente los precios y la variable distributiva residual. En cambio, en la teoría marginalista, el problema no es la secuencialidad o no secuencialidad, sino que está en la incompatibilidad de tratar al capital como un factor productivo, que por ende tiene que ser producido y reproducido regularmente en una posición normal, y el hecho de que ese factor también forma parte de los datos porque tiene que explicarse una retribución al factor capital. Solo tienen una retribución los factores productivos, y los factores productivos son un dato en la teoría marginalista. Y de esa contradicción la teoría marginalista no puede escapar. En la clase que viene, en la clase última, además de obviamente dar un espacio para preguntas y respuestas, lo que vamos a hacer es discutir
lo que se conoce como las controversias del capital, que son los intentos de construir curvas de demanda de capital que se porten bien, es decir, que tengan el mismo comportamiento que uno esperaría de la demanda de la demanda de cualquier factor. Es decir, que el problema de la oferta de capital era un problema irresoluble para la teoría marginalista, se sabe desde Wicksell. Se sabe que para determinar los precios se necesita conocer la cantidad de capital y que para conocer la cantidad de capital se necesitan los precios. Entonces, se sabe que ese problema es un problema irresoluble. Lo que no se sabía hasta relativamente poco tiempo, es decir, hasta los 60, y que eso se demuestra a partir de la obra de Rafa, digamos, en la obra de Rafa es un puntapié inicial para demostrar esto, es que tampoco se puede construir una curva de demanda de capital bajo condiciones más o menos generales que eh, tenga una pendiente negativa respecto a la tasa de interés. O sea, que tenga, que en analogía con el trabajo de la tierra, que la demanda del factor capital tenga una pendiente negativa con su respectivo precio de alquiler. Y eso es lo que vamos a ver la última clase, que no entra para el examen, pero sí entra para quienes tengan que dar el final. Que a propósito, el final es el 19, entiendo. Bueno, aprovecho y entonces paro aquí y pregunto si tienen dudas respecto de la segunda parte de la clase de hoy. No, profe, yo no. ¿Poco hay dudas? Ok. Bueno, no voy a decir que, o sea, es un tema lo suficientemente complicado para esperar algunas dudas, pero si no hay dudas, lo único que les puedo decir es que la semana que viene vamos a tener, entonces voy a parar la clase de hoy.